Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Sé que muchos de ustedes son tan apasionados por las telenovelas turcas como yo, y hoy, tenemos una historia que realmente los va a dejar al borde de sus asientos. Vamos a sumergirnos en un momento dramático y explosivo que ha estado circulando en redes. Burak explota y le dice a Neslihan: "No te vas de mi vida". Sí, lo escucharon bien. La tensión entre Burak y Neslihan ha llegado a un punto crítico. Prepárense porque vamos a analizar este momento crucial, desglosando las posibles razones detrás de esta reacción tan intensa, explorando las consecuencias que podrían surgir y, por supuesto, vamos a especular sobre el futuro de esta relación tan compleja. ¿Qué lo llevó a este punto? ¿Realmente Neslihan está pensando en dejarlo? Y lo más importante, ¿podrán superar esta crisis? Pero antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros análisis, teorías y chismes jugosos sobre sus telenovelas turcas favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar esta explosión de pasión y desesperación. Imaginen la escena. La tensión se corta con un cuchillo. Quizás una discusión acalorada que ha ido escalando poco a poco, o tal vez una revelación impactante que ha puesto a prueba los límites de su relación. Sea cual sea el detonante, la frase "no te vas de mi vida" resuena con un eco de desesperación y una profunda necesidad. La cámara seguramente captó el brillo en los ojos de Burak, un destello de pánico mezclado con un amor incontrolable. Podríamos incluso imaginar la lluvia cayendo afuera, o el viento aullando, creando una atmósfera aún más cargada y dramática, digna de una telenovela turca. Para entender la magnitud de esta reacción, primero tenemos que analizar la dinámica entre Burak y Neslihan. ¿Cómo ha sido su relación hasta ahora? ¿Han enfrentado obstáculos significativos? ¿Existen secretos o resentimientos ocultos que podrían estar saliendo a la superficie? La respuesta a estas preguntas nos dará pistas sobre la profundidad de sus sentimientos y la razón por la que Burak reacciona de esta manera tan visceral. Podríamos incluso remontarnos a los inicios de su relación, a ese primer encuentro que prometía un cuento de hadas, para contrastarlo con la dura realidad que enfrentan ahora. Podemos empezar por recordar los momentos clave que han definido su relación. Es importante recordar aquellos instantes donde pudimos ver una conexión profunda entre ellos, esos momentos de complicidad, de apoyo mutuo, esos pequeños gestos que demostraban que había algo especial. Tal vez un viaje a Capadocia con esos paisajes impresionantes como telón de fondo de su amor naciente, o una simple noche compartiendo un té turco, riendo y soñando juntos. Pero también debemos considerar los momentos de conflicto, las peleas, las incomprensiones, esos momentos en los que sus caminos parecían divergir. Recuerden la vez que Burak fue acusado injustamente de un crimen y Neslihan luchó contra viento y marea para demostrar su inocencia, una muestra de lealtad que parecía inquebrantable. Pero también recordemos la amarga discusión que tuvieron cuando Neslihan aceptó un trabajo en el extranjero, un sueño que Burak no apoyaba, mostrando una brecha en sus aspiraciones. Cada uno de estos momentos ha contribuido a construir la relación que vemos hoy, y entenderlos es crucial para interpretar la reacción de Burak. Ahora bien, ¿por qué Neslihan estaría considerando dejar a Burak? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos plantear algunas teorías. Quizás se sienta asfixiada por la intensidad de Burak, tal vez sienta que él es demasiado controlador o posesivo. O tal vez simplemente sienta que sus caminos ya no están alineados, que tienen diferentes metas y sueños. Podríamos imaginar a Neslihan reflexionando sobre su vida, sintiendo que ha sacrificado sus propias ambiciones por la relación, que ha dejado de lado sus deseos para complacer a Burak. Otra posibilidad es que haya un tercero en discordia. Tal vez Neslihan se haya sentido atraída por otra persona, o tal vez Burak haya cometido algún error que haya dañado irreparablemente su confianza. Las infidelidades, reales o percibidas, son un detonante común en las relaciones, y podrían ser la causa de la decisión de Neslihan. ¿Recuerdan a Selim, el nuevo socio de Burak, un hombre carismático y exitoso que ha mostrado un evidente interés en Neslihan? O la sombra del pasado de Burak, su exnovia, que ha regresado para complicar las cosas, sembrando dudas en la mente de Neslihan. También es importante considerar el factor externo. Quizás la familia de Burak o Neslihan esté ejerciendo presión sobre ellos, o tal vez las expectativas sociales estén poniendo a prueba su relación.
En muchas telenovelas turcas, las familias juegan un papel fundamental, y sus intrigas y manipulaciones pueden ser un obstáculo difícil de superar. La madre de Burak, por ejemplo, nunca ha aceptado a Neslihan, considerándola indigna de su hijo, y ha intentado en varias ocasiones sabotear su relación. O el padre de Neslihan, un hombre tradicionalista que espera que su hija siga un camino preestablecido, y que ve a Burak como un rebelde sin causa. Volviendo a la reacción de Burak, la frase «no te vas de mi vida» puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, puede ser una expresión genuina de amor y desesperación. Burak podría estar realmente enamorado de Neslihan y no poder imaginar su vida sin ella. En este caso, su reacción sería una súplica desesperada para que ella se quede, una promesa de que él está dispuesto a cambiar y a luchar por su relación. Lo podríamos ver arrodillándose frente a ella, con lágrimas en los ojos, rogándole que le dé una oportunidad. Pero también podría interpretarse como una forma de control y posesividad. Burak podría estar sintiendo que Neslihan es de su propiedad, que él tiene derecho a decidir sobre su vida. En este caso, su reacción sería una amenaza velada, una advertencia de que él no permitirá que ella lo deje. Podríamos imaginar un tono más agresivo en su voz, una mirada desafiante en sus ojos, un gesto de imposición que revela su lado más oscuro. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre estas dos interpretaciones. Burak seguramente siente un profundo amor por Neslihan, pero también podría tener tendencias controladoras o posesivas. Su reacción sería una mezcla de amor, miedo y egoísmo. Podríamos incluso analizar su lenguaje corporal, sus gestos, su tono de voz, para tratar de descifrar la verdadera motivación detrás de sus palabras. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta explosión? Aquí las posibilidades son infinitas. Podría ser el inicio de una reconciliación, donde Burak y Neslihan logren superar sus diferencias y fortalecer su relación. Tal vez esta crisis sea el catalizador que necesitan para enfrentar sus problemas y construir una relación más sólida y honesta. Pero también podría ser el principio del fin, donde esta discusión sea el detonante que lleve a la ruptura definitiva. Tal vez el daño sea irreparable, que la confianza se haya roto por completo, y que no haya vuelta atrás. En este caso, la frase «no te vas de mi vida» podría convertirse en un recuerdo amargo, un símbolo de un amor que no pudo ser. Si optan por intentar salvar su relación, tendrán que enfrentar sus problemas de frente y estar dispuestos a hacer sacrificios. Burak tendrá que aprender a controlar sus impulsos y a respetar la independencia de Neslihan. Deberá demostrar con hechos, no solo con palabras, que está dispuesto a cambiar y a convertirse en la persona que Neslihan necesita. Neslihan tendrá que ser honesta sobre sus sentimientos y necesidades, y estar dispuesta a darle a Burak una segunda oportunidad. Deberá decidir si el amor que siente por él es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y perdonar sus errores. Podrían incluso buscar terapia de pareja, una herramienta que les ayude a comunicarse de manera efectiva y a resolver sus conflictos de forma constructiva. Si por el contrario deciden separarse, tendrán que afrontar el dolor y la desilusión. La ruptura será difícil para ambos, pero podría ser lo mejor a largo plazo si la relación se ha vuelto tóxica o insostenible. Tendrán que aprender a vivir sin el otro, a reconstruir sus vidas por separado, y a encontrar la felicidad en otros lugares. Podríamos imaginar escenas desgarradoras, con lágrimas, reproches y recuerdos de un amor que se desvanece. Independientemente de lo que decidan, esta experiencia los cambiará para siempre. Aprenderán sobre sí mismos, sobre sus fortalezas y debilidades, y sobre lo que realmente buscan en una relación. Esta crisis podría ser una oportunidad para crecer, para madurar, y para convertirse en mejores personas. En resumen, el momento en que Burak explota y le dice a Neslihan, «no te vas de mi vida», es un punto crucial en su relación. Es una manifestación de amor, miedo y egoísmo, y sus consecuencias podrían ser devastadoras o transformadoras. La dinámica entre ellos, sus conflictos pasados, las posibles infidelidades y las presiones externas son factores que contribuyen a este momento explosivo. Solo el tiempo dirá si Burak y Neslihan podrán superar esta crisis y construir un futuro juntos, o si este será el principio del fin. Los guionistas de la telenovela seguramente nos mantendrán en vilo, jugando con nuestras emociones y manteniendo la intriga hasta el último momento. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. A mí me encanta sumergirme en estas historias y compartir mis teorías con ustedes.
Me apasiona analizar los personajes, sus motivaciones, sus conflictos, y tratar de predecir el rumbo que tomará la historia. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios, y saber que comparten mi pasión por las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Por qué creen que Burak reacciona de esta manera? ¿Creen que Neslihan debería darle una segunda oportunidad? ¿O creen que lo mejor es que se separen? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Me interesa saber sus teorías, sus predicciones, y cómo creen que terminará esta historia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos analizando las próximas escenas, las nuevas pistas que nos dejen los guionistas, y seguiremos especulando sobre el futuro de Burak y Neslihan. Nos vemos en el próximo. No olviden que el drama nunca termina en las telenovelas turcas, y siempre hay un giro inesperado a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.